Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy el Evangelio trata de algo bien interesante. Salud mental, salud espiritual, salud corporal. Estas tres tienen que ir trabajando a la par. Si una falla, entonces no hay salud, no hay estabilidad, no hay paz interior. Escuchemos con atención nuestro Evangelio, que está tomado de Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos de los escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que me llama la atención es que dice: le trajeron a un paralítico que llevaban unos amigos en una camilla. Aquí tenemos una escena maravillosa de un hombre que fue salvado por la fe de sus amigos. Si no hubiera sido por ellos, nunca habría podido llegar a la presencia sanadora de Jesús de ninguna manera. Aquí, cada uno de nosotros tenemos una misión bien importante. Y eso es que nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana no convenciendo a los demás con palabras, pero con acciones. Siendo unos buenos cristianos, no criticones, no tramposos, no enojones, envidiosos, celosos. Que ser cristianos que acercan al otro con la forma de actuar, con la forma de ser, con la forma de entender al otro, sin juzgarlo, sin criticarlo, pero con una empatía y con un amor que solamente Cristo nos enseña. Porque no podemos obligar a las personas a aceptar a Cristo contra su voluntad. Pero lo que sí podemos hacer nosotros todos los días es encaminarlos en el camino en el que vamos nosotros. Ya bien hemos escuchado muchas veces que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrasa. La forma como Jesús trató a este hombre es sorprendente. Empezó a decirle que sus pecados estaban perdonados. Quizá este hombre, como era la tradición judía, como era el pensamiento judío, entonces él creía que por sus pecados él no podía alcanzar lo que era la sanación. Decían los rabinos: el enfermo no se levanta de su enfermedad hasta que se le perdonen sus pecados. Esta era una parte de la tradición judía. También en otra parte decía: ninguna persona enferma se cura de su enfermedad hasta que se le perdonen todos sus pecados. Esto es muy interesante porque pudieras decir: ¿qué tiene que ver su pecado? ¿Qué tiene que ver su vida interior con su enfermedad? ¿Qué tiene que ver su espiritualidad con su enfermedad? Y Jesús sabía de esto. Jesús sabía que si la mente, que si el interior no está sano, que si todavía hay algo psicológico que te esté atacando, el cuerpo no se va a sanar. ¿Por qué? Porque ese pecado, digámosle esa emoción, coraje, rencor, tristeza, si no se sabe desechar, eso, el cuerpo va a tener un malestar.
Y la sanación va a tardar mucho más todavía, porque hasta que no se cure aquello que está turbando la mente, el alma, entonces la sanación física es difícil de alcanzar. De hecho, sin exagerar, la medicina moderna estará totalmente de acuerdo en que la mente puede influir, y de hecho influye, en las condiciones físicas del cuerpo. Y dicen que una persona no puede nunca tener un cuerpo sano si su mente no está en un estado sano. Había una historia de un médico que le había hecho unos análisis a una jovencita, y pues los análisis, su cuerpo, su sangre, salía todo muy mal, pero no entendía cuál era el efecto de todo eso. Esta jovencita tenía muchos problemas y pues llevaban varios meses tratando de ayudarle, pero sin mucho éxito. Al último, este doctor tenía un colega, o que era un psicólogo, y la mandó con ese psicólogo, ese médico, para que pues le ayudara, y mandó allá a un tipo de casa de retiro allá por las montañas. Y al cabo de una semana la paciente se volvió a hacer unos análisis después de que tuvo ese encuentro, y tuvo como un tipo de, vamos a decirlo así, como de retiro de ejercicios de San Ignacio de Loyola, o un retiro. Entonces después de eso la jovencita se volvió a hacer esos análisis, y sin embargo no llegó a nada que se le pareciera a las cifras que había citado antes. Lo que el psicólogo había hecho con esta muchacha le había ayudado muchísimo, porque su salud se había mejorado. Y decía el doctor que si él no hubiera sido de esas personas que siguen meticulosamente la rutina del laboratorio y que siguen la historia de todos sus pacientes, él hubiera dudado, pero él checó bien esos análisis. Entonces, cuando lo vuelve a hacer, todo sale, como ya te decía, sale normal. Y se volvió a la paciente y le preguntó, ¿le ha sucedido algo fuera del ordinario de su última visita? Ella respondió, sí, me ha sucedido algo. De pronto he sido capaz de perdonar a alguien al que le tenía un rencor sucio. Y de pronto me he dado cuenta de que podía por fin decirle sí a la vida. Qué bonita respuesta, ¿no? Esto fue lo que le respondió esta mujer. Su actitud mental había cambiado, y con ella cambió también el mismo estado de su sangre. Se le había curado la mente, y su cuerpo llevaba camino de alcanzar la curación total. Entonces este hombre que nos cuenta de la historia, este paralítico, sabía que era pecador, porque la misma tradición lo decía así, y eso no se le iba a salir de su cabeza, pero también porque creía que Dios era su enemigo. Una vez que Jesús le trajo el perdón de Dios, supo que Dios nunca era su enemigo, que Dios era su amigo. Jesús vino a traer un rostro de Dios que no se conocía en aquel entonces, y por eso lo curó. Entonces, cuando Jesús se atreve a perdonar, los judíos lo critican y le dice, ¿quién te crees tú para perdonar? Solo Dios perdona. Pero Jesús, a él no le importó. Jesús dijo y hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál de las dos cosas es más fácil?, le preguntó. ¿Tus pecados son perdonados, o decirle levántate y vete con tu camilla? Y desde entonces Jesús no ha dejado de perdonar nuestros pecados. Él lo único que quiere es reconciliarnos con nosotros mismos. Lo único que quiere es que encontremos esa paz mental, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a curarnos de la mente y del espíritu. Jesús demostró que era capaz de traer el perdón al alma de una persona y la salud a su cuerpo. Y hoy lo mismo te puedo decir, que Jesús hoy te dice así directamente: yo puedo traer la salud a tu mente, pero también a tu cuerpo.
Y sigue siendo eternamente verdad que no podemos estar como es debido físicamente hasta que lo estemos espiritualmente. Que la salud del cuerpo y la paz con Dios van de la mano. No se te olvide eso. La salud del cuerpo y la paz con Dios van de la mano. Hermanos y hermanas, cuidémonos en todos los aspectos. Hay que atendernos y hay que limpiar, como cuando el cochambre se queda pegado en una estufa, ¿verdad? O cuando el moho o lo que es el hongo se queda pegado, o el sarro se queda pegado en el tile o lo que es en el azulejo. Hay que rasparle. Y a veces en la vida hay cosas que se quedan ahí pegadas y que no nos hacen ningún bien. Si hasta ahorita tú no podías curarte o no has podido levantarte de una enfermedad, es porque hay algo que se tiene que perdonar. Que hay un pecado ahí que a veces no nos deja. Y te lo pongo como pecado, pero también son emociones, son sentimientos. Y si no lo quitamos eso de ahí, entonces va a ser difícil sanar. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.